le vamos a meter presión. Sofía Bustamante, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, bien. Ella es periodista, trabaja en el Cronista también y desde hace muchos años te dedicas a finanzas, entre otras Sí, cosas, ¿no es cierto? ¿También? sí, sí. Bueno, a ver, ustedes publicaron hace algunas horas que, bueno, se cumple un año de aquel fin de abril negro, Terrible, ¿no es terrible. cierto? Sí, que desató, la verdad, que un escenario que nadie esperaba. El año pasado no debería haber sido tan terrible y bueno, pasó lo que pasó, que el dólar se disparó muchísimo y ahí empezó la incertidumbre, que es lo que está marcando ahora. Lo que vemos ahora es que los mercados ya no creen mucho ni siquiera en este gobierno. Entonces, lo que preguntábamos ayer era, ¿qué es lo que quiere el mercado? ¿Qué pasó de distinto? Porque no sabíamos, de repente el dólar empezó a trepar de vuelta, se está acercando a niveles, bueno, de principios de abril, que ya era el récord, estamos por tocar 45 pesos y en realidad nuestra barrera es 51, porque a partir de ahí el Banco Central está habilitado para poder vender o ocuparse un poquito más del tema, si no, el FMI no le gusta que intervenga. Entonces, lo que me decían es que en realidad antes estaban, es decir, sigue el mercado del lado del gobierno, pero ahora lo que se está diciendo es que quieren que Macri se baje de la candidatura y piden a Vidal. O sea, a ese nivel hemos llegado ayer, que la verdad nos sorprendíamos porque yo empecé a hablar con mis fuentes y empecé a consultar con mis colegas y digo, me están diciendo que es lo que quiere el Claro. mercado, porque ya es el mercado, es algo, es como un fantasma y decís quiénes son. Bueno, un montón de inversores que en realidad el plan que lanzó el gobierno la semana pasada sirvió para calmar un poco el dólar un par de horas. Y después en realidad lo que se vio es que no alcanza, porque hay un tema de confianza más que un tema de esperar cambios estructurales, si bien es lo que pide el mercado, o sea, quiere también que se baje el déficit, Ujú. que se acomode la inflación, pero eso no se va a hacer Bueno, de la noche a la mañana. de hecho, en las últimas horas, anteayer, cuando la gobernadora María Eugenia Vidal estuvo en el Hotel Alvear, los empresarios le preguntaron si iba a Sí. ser candidata. Y volvió a decir, a sostener la gobernadora, no, no, el candidato a presidente es él, Mauricio Macri. Y yo soy candidata a renovar en la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Es más, Marcos Peña también ha dicho lo propio. El presidente ya no lo dice, pero digamos, todo el gobierno está encaminado a Mauricio Macri, ¿no es En cierto? Es decir, realidad, no hay, a ver, no se especula con que pueda haber un cambio en ese rumbo, ¿no? no, lo que me dicen es que no, Macri no se va a bajar, Por pero eso. lo que pasa es que frente a Cristina Fernández, como las últimas encuestas la habían dado muy bien, dicen, bueno, con Vidal tenemos un poco más de chances de que se cumpla esto Sí. que, bueno, venimos acordando con el FMI, que es un camino, una línea hacia bajar el gasto Mm. y, bueno, acomodar un poco las variables. Lo que teme el mercado es que si asume Cristina Fernández como presidente, ¿qué va a pasar con los pagos? Porque Ujú. lo que pasó ayer fue que el riesgo país subió más de 100 puntos. Claro. El riesgo país lo que hace es informarle al mundo o a nosotros en este caso que hay una señal de alerta. ¿Por qué? Porque se comparan los bonos nuestros, lo que pagan los bonos nuestros, con lo que paga un bono considerado seguro, que es el bono del Tesoro de Estados Unidos. Ujú. Entonces, cuanto más alta sea la brecha, la diferencia entre lo que pagamos nosotros y lo que se paga en Estados Unidos, es porque, bueno, vas a poder hacer frente a esa deuda que tenés. Se cree que hasta el año que viene sí va a haber dinero. Y se cree también que el FMI, más allá de que asuma Cristina, va a tener que acordar con ella porque nos prestó Sí, sí. muchísimo. Bueno, la Argentina tiene que cumplir con las obligaciones, sea el gobierno que sea. Ahora, vamos a recordarle a la gente, a todos, ¿qué es el riesgo país? Porque el Mm, riesgo país, hay dos palabras que están muy vinculadas, riesgo y miedo, ¿no es cierto? sí. Pero en este caso, lo que yo digo es, a ver, el riesgo país es el temor de aquellos que, por ejemplo, tienen bonos y tienen miedo de que la Argentina no pueda cumplir con esa obligación, ¿no es cierto? ¿Qué es el riesgo país exactamente? Bien, lo que se hace es comparar lo que paga distintos países, en este caso nosotros, con lo que paga Estados Unidos. Cuanto más alta es esa brecha, más difícil va a ser pagarlos. Nuestros bonos cayeron mucho en precios Sí. porque se quieren deshacer. Dicen, bueno, quizás ellos no van a pagar en el Mm. corto plazo. De hecho, lo que está pasando es que hay más temor por lo que pase en los próximos años que de acá a 20 años, porque, Sí. bueno, falta muchísimo tiempo. Entonces, se deshacen de esos bonos. Entonces la tasa sube y se va a niveles ya de 2 dígitos. Si estamos hablando de una tasa en la Argentina de 2 dígitos cuando en Estados Unidos es del 3%, entonces ya se estaba viendo bonos que pagaban 19% en Claro. dólares. 19% en dólares es impagable.
en cuanto a que es altísimo Sí. lo que hay que desembolsar para hacer frente a esto. Y para el día a día, la gente, el común de la gente, nosotros, ¿no es cierto? No los economistas, no los inversores, no las grandes empresas, ni los extranjeros tampoco. Es decir, ¿qué nos pasa por estas horas? ¿En qué nos repercute el riesgo país? Obviamente el alza del dólar más o menos lo sabemos, el tema de los riesgos de los bonos y demás. ¿Cómo nos repercute en la economía actual hoy? Bien, en principio es el dólar, que es nuestro gran problema, porque se sube y se traslada a precios. Entonces, si tenemos una inflación que antes parecía estar controlada y el problema es que al final no pasó eso, Sí. no siguió esa línea descendiente de cuando asumió Macri lo habían logrado, venía más o menos, seguíamos teniendo inflación de 2 dígitos, pero venía bajando. El problema es que ahora, nuestro gran problema hoy es que el dólar sigue subiendo. Entonces, no hay nada que lo frene, porque lo que lo mueve es el nerviosismo. Entonces, es clave hoy ver si los inversores ya dijeron, bueno, hasta acá dejamos de comprar, hasta acá dejamos de vender y vemos qué pasa, o si efectivamente va a seguir subiendo, porque nuestra barrera hasta hace un par de días era 45, que es el promedio que tenemos de los bancos, de cuánto se vende a la gente. Que en realidad la gente no es la que compra, porque no hay plata para comprar dólares. Pero es refugiarse, los grandes inversores se refugian, venden sus bonos y se refugian en dólares y esperan. La clave es ver si pasamos esos 45 y hasta dónde llega, si llega a 51. El problema es que se traslada a precios. Entonces, si se traslada a precios, lo vas a ver en el supermercado. El tema del dólar, por supuesto, el tema de los precios, se está hablando inclusive en las últimas horas que va a haber un nuevo aumento de las naftas, de los combustibles, ¿no es cierto? Tuvimos un 4,7 en el mes de marzo en cuanto a la inflación. ¿De cuánto calculan ustedes, periodísticamente hablando, que será la inflación del mes de abril? No, el problema es que no hay una referencia, ¿no? O sea, ya el número de marzo va superando todas las expectativas. Entonces, en realidad empezamos a hablar con distintos operadores, fuentes, a ver qué es lo que se espera y esperamos siempre el REM, que es el relevamiento que hacen los economistas para ver qué es lo que se espera. Pero lo que nos sucedió el año pasado fue esto, teníamos un techo de inflación, un techo de dólar, y todos los meses iba cambiando y a fin de año ya era otro el número. Hoy es un día clave. Hoy, esta jornada, después del riesgo país de ayer, yo del creo dólar y que demás. ayer llegamos a un límite y que quedó todo disponible para que hoy veamos qué es lo que pasa. Principalmente porque el dólar llegó casi al máximo que había tocado hasta ahora. Y después el riesgo país subir 100 puntos, para tener una referencia, cuando asumió Macri estaba en 480 puntos, después bajó porque en el 2017 parecía que se estaba encaminando un poco todo, bajó a 300 puntos y ahora estamos en 963. Vamos a tener una referencia de cuando Cristina hace 5 años estaba negociando con los holdouts, estaba en 1100 más o menos. O sea, todavía hay un margen ahí. El problema es que si llegamos a ese límite es porque el dólar también va a haber pasado los 45 y ahí es que vamos a ver de qué manera lo pueden controlar. Bien. El título de mañana, ¿crees vos que hoy se podría llegar nuevamente a subir el dólar, a disparar un poquitito más el dólar, el riesgo país también, o crees que se podrá mantener en la brecha que está prefijada por parte del gobierno? Porque si bien está dentro de la banda, ¿no es cierto?, ya establecida, hay preocupación cada vez que sube, y del riesgo país ni que hablar. No tengo, la verdad, la clave porque nadie sabe. Yo ayer hasta última hora estuve preguntando, bueno, ¿y mañana? ¿Qué esperamos mañana? Y en realidad el problema es de confianza. O sea, si hoy los mercados amanecen un poco más confiados en que, bueno, a pesar de todo, sea quien sea candidato, esto se va a encaminar y no nos vamos a correr de lo que está trazado hasta ahora. Pero la verdad que no me extrañaría que hoy veamos un dólar un poco más alto. Pero bueno, esperemos que no pase. Esperemos que no pase, exactamente. Bueno, Sofía, gracias. No, Gracias por haber venido, gracias por esta charla también. Y hoy va a ser un día importante también, no sé si clave, pero va a ser importante también porque la apertura de los mercados obviamente trae mucha expectativa, ¿no es cierto?, al sector y demás, ¿no? Sí, vamos a ver, estamos ahora nada más a 1h30, 12, porque todo se está trazando afuera en Estados Unidos. Vamos a ver hoy cómo repercute. Bien, la incertidumbre electoral que le dicen algunos también y los inversores así lo toman, ¿no? Exacto. Bien, gracias, Sofía.